Sin censura. Muy buenas noches amigos, sean todos bienvenidos a su espacio Sin Censura para Movimiento Libertad y para mi persona. Es un placer estar nuevamente con ustedes acá en el programa. Recuerden que todos los jueves a las 8 de la noche vamos a estar aquí defendiendo la democracia y este es un espacio patrocinado por Movimiento Libertad. Movimiento Libertad siempre va a estar ahí defendiendo la verdad y fomentando la libertad de expresión mientras exista la República. Y la República va a existir mientras nosotros estemos ahí para defenderla. El día de hoy, como pueden observar acá a la par mía, tenemos el tema que viene siendo a veces muy delicado hablar de este tipo de cosas porque hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, pero lo importante es que nosotros tengamos siempre el discernimiento para saber si podemos confiar o no podemos confiar en el régimen de excepción. El día de hoy hemos invitado a un personaje influyente en la política salvadoreña y lo vamos a poner ahora en pantalla y le vamos a dar la bienvenida a Andy Feiler, el cual es vocero del partido Nuestro Tiempo y director ejecutivo. Él es una persona que está comprometida con el rescate a la democracia, porque la democracia hasta este momento la estamos perdiendo si es que no la hemos perdido. Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Gracias, Irving, por la invitación. Muy bien, y un gusto de compartir también con todas las personas que tienen la oportunidad de conectarse a esta plataforma y bueno, a platicar sobre lo que está sucediendo en nuestro país, que es en estos momentos cada vez más importante estar pendientes, estar vigilantes, ser críticos y sobre todo estar informados. Estamos viviendo una época o estamos viviendo una situación que se está volviendo catastrófica cada vez en este país. Aparte de los problemas internos que nosotros tenemos, el país está generando, así en general, muchos problemas a nivel internacional, en el cual vamos a romper el hielo el día de hoy, Andy, haciendo la siguiente pregunta. La voy a poner ahora en pantalla. Acá está. Estados Unidos está desconfiando de El Salvador. Esa sería la interrogante, pero para poder hacer la pregunta vamos a basarnos en la información que voy a agregar ahora en pantalla. Porque hay una nota periodística la cual podemos ver en pantalla que dice Estados Unidos condiciona la cooperación para El Salvador el 2023. O sea que ahora nos están poniendo condiciones para ayudarnos. Está un poco crítica la cosa, ¿verdad? Totalmente, y no es primera vez que esto sucede con Estados Unidos. De hecho, ya anteriormente Estados Unidos había condicionado cooperación y básicamente la condición de la cooperación que Estados Unidos ha ofrecido históricamente a El Salvador, pero ahora más recientemente, tiene que ver con algo muy sencillo, es respetar los pilares democráticos de nuestro país. Eh, Tanto Estados Unidos como otros países, incluso organizaciones de la comunidad internacional, están vigilantes en El Salvador de que el marco democrático de nuestro país se ha fragmentado y que la democracia de este país va en retroceso. Entonces aquí entra algo muy curioso, porque este régimen dice que le apuesta al futuro, que su propuesta, que su visión, que su forma de hacer política es el futuro de este país. Pero en la práctica están dejando constancia que en realidad lo que están arraigados ellos es al pasado, a dos cuestiones del pasado puntualmente. La primera, a un pasado autoritario, y lo vemos claramente con lo que con lo que ha sucedido en las últimas semanas. Hablan de reelección presidencial. Quienes han hablado de reelección presidencial en este país han sido presidentes autoritarios, presidentes que se han querido anclar en el poder. Y la otra cuestión es que no siguen insistiendo ellos con los problemas del pasado, con los últimos 30 años de gobierno, con los de Arena, con los del Frente. A 3 años de gobierno ya no pueden seguir culpando a sus antecesores. Y lo vimos como un ejemplo muy claro, lo que sucedió en nuestro país con las recientes tormentas que golpearon sobre todo a las áreas Ah, sí. urbanas de El Salvador. Vimos ahí cómo los sistemas de drenaje no están funcionando, vimos cómo cárcavas que tienen tiempo de estar ahí no las han solucionado, o un ejemplo muy conciso, lo que sucedió en Brisas de San Francisco. Ese era una cárcava que ya había recibido una inversión por parte del MOP, pero aún así vimos los resultados. ¿Y eso es culpa de quién? ¿De los 30 años de quienes gobernaron mal o
de los 3 años de este gobierno. Ya no pueden seguir repartiendo culpas. Entonces, estamos acostumbrados ya a una dinámica en lo que cuando sucede algo que puede dañar la imagen de este gobierno, que para ellos eso es todo, la imagen, Ujú. buscan culpables. Pero ¿cuándo van a asumir responsabilidad? Y creo que eso es algo sensato de hacer, que asuman responsabilidad y que la ciudadanía crítica también les pida que asuman lo que les corresponde. Ese es un clásico. Prácticamente estamos diciendo que le están echando la culpa a los anteriores para que ahora ellos puedan justificar los errores que siguen cometiendo. Porque ellos pensaron que las cosas eran así de fácil, que ellos iban a llegar a mandar, iban a llegar a proponer y no son así las cosas. Me gusta mucho el ejemplo que acabas de dar con lo que son la colonia Brises de San Francisco. Ahora, ni se diga el problema más grave que hay en la colonia de Santa Lucía, que estamos viendo que invirtieron 1 millón y no sé cuánto de dólares para poder arreglar ese problema y ahora las personas se sienten en peligro latente nuevamente por la situación que ni siquiera se ha corregido. Se maquilló, así como dice la gran mayoría de personas. Se maquilló, pero no se ha solventado el problema. Ahora bien, mira, vamos a ver esto que me llama mucho la atención. Lo voy a poner en pantalla de la nota periodística. Dice Estados Unidos que la condición más importante de las muchas que ponen es que le pide a El Salvador que procese a funcionarios acusados de corrupción y respete la libertad de prensa. Estamos viendo que este régimen de excepción ha acabado con todos los derechos de todas las personas, ha acabado con la democracia y aparte de eso está liquidando la confianza. ¿Será que esos son los principales pilares de este gobierno que hay que erradicar? Bueno, hay que también entender cuál es el fin electoral del régimen con este estado de excepción. Y Ujú. es que con lo que hemos platicado ahorita en este primer bloque, nos damos cuenta que realmente han sido ineficaces a la hora de gobernar, ineficaces a la hora de solucionar los problemas que están ahí, con los que están sufriendo la gente en la calle, en sus hogares. Y también es importante reconocer que frente a la crisis fiscal que tenemos en nuestro país, no tienen un plan claro de cómo administrarla. La inflación ya está golpeando a este país, ya está golpeando a las personas más vulnerables. Ellos dijeron que cuando nadie roba, el dinero alcanza, pero tú hablas con la gente más vulnerable de este país y el dinero no les alcanza. ¿Por qué? Ellos prometieron que iba a alcanzar, ¿por qué no les está alcanzando? Ahí entra ese componente de corrupción. Pero antes de entrar en ello, como te decía, es importante ver con ojos, con estos lentes electorales, cuál es la estrategia detrás de este régimen de excepción. Como no han podido solventar nada latente, nada de lo que está latente ahorita para la población, su apuesta es seguridad. Y como para ellos lo que saben hacer bien nada más es marketing y vender algunas acciones con frases pomposas, pues este régimen de excepción lo han encapsulado en algo muy sencillo, a lo que ellos llaman la guerra contra las pandillas. Y lo vimos el pasado 1 de junio en el discurso presidencial de rendición de cuentas que dio el presidente de la Asamblea Legislativa. Él dijo, estamos a punto de ganarle la guerra a las pandillas. Primero, esa es una mentira. Hemos sido testigos en las Ujú. últimas semanas en nuestro país de cómo oficiales de la policía e incluso un militar recientemente han perdido la vida en enfrentamientos con pandilleros. Es decir, esta guerra no la están ganando. Esta guerra lo que está haciendo es colocar sangre y está encubriendo un pacto que el gobierno sostuvo con ellos y que se le desbordó y que dejó una masacre de sangre en marzo de este año. Entonces, este producto que ellos han creado, este régimen de excepción, es la carta con la que él se va a presentar a lo que ellos ya están anunciando. ¿Y qué es lo que están anunciando? La reelección presidencial. ¿Cómo van a vender esa reelección presidencial? Con esta frase que ellos dicen, guerra contra las pandillas. No tienen nada más. Por ejemplo, ya no tienen dinero para repartir $300 como lo hicieron para la Así es. campaña pasada. Ya no tienen dinero para repartir paquetes solidarios. No tienen dinero incluso para cumplir con deudas que tienen de proveedores del gobierno. Entonces, solo les queda lo más bajo y mezquino que pueden apelar con su marketing populista. ¿Y qué es este régimen de excepción? Pero ¿qué nos está dejando este régimen de excepción? Está dejando muertos en las cárceles, pero muertos que no tienen que ver con la criminalidad de ese país, personas completamente inocentes que no tienen ningún vínculo con pandillas, pero que han pagado las consecuencias con su vida, con su sangre, y los familiares de esas personas lo saben. ¿Y esto a costa de qué?
a costa de que el presidente pueda seguir cuidando su imagen, porque lo único que le interesa es reelegirse para las elecciones de 2024. Y lo único a lo que puede apostar un proyecto como el de él es a la figura de él, porque este es un proyecto autócrata y absolutista que se rige bajo la figura de una sola persona. Tú ves las encuestas más recientes de la Gavidia, Sí, la prensa gráfica, y sí, hay un titular que dice que él, entre comillas, mantiene su popularidad. Él pero como, no es la misma. pero no es la misma, ha bajado un poco, pero hay algo más drástico en esas encuestas. No es lo poco que ha bajado la popularidad de él, sino lo bastante que ha bajado la popularidad o la credibilidad de la Asamblea Legislativa, del Partido Nuevas Ideas, de las alcaldías, que las alcaldías en este año, después de las elecciones de 2021, casi para año y medio, es lo que más ha decepcionado a la gente en las calles. Incluso a las personas que realmente confiaron y que dijeron, vaya, está bien, vamos a votar por la N, son personas que se han llevado una gran sorpresa con la ineficacia que tienen en la administración de sus alcaldías, en estos consejos municipales. Personas que desconfiaban o que no se sentían muy bien, que no tenían una respuesta efectiva de quienes administraban la alcaldía, hoy añoran a esa ineficacia que tenían antes, porque la que tienen hoy es peor. Ves casos emblemáticos como el de Santa Tecla. Yo viví en Santa Tecla una muy buena parte de mi vida y Sí, puedo decir con plena contundencia, el actual alcalde de Santa Tecla ha sido uno de los peores que ha tenido ese municipio. nefasto. Eso, a eso creo yo que le llaman ellos a hacer historia, pero no cuentan esa otra parte de la historia. Eso es lo más terrible de todo, de que están haciendo historia, pero la historia adversa a lo que nosotros estamos presupuestando ver a futuro. Hay una de las cosas que para mí se convierte como en abominable por la situación que se está dando y lo voy a presentar en pantalla, que viene siendo prácticamente la segunda interrogante que tengo para el día de hoy. La voy a poner ahora en pantalla, primero la interrogante, porque a mí me parece curioso que en este régimen de excepción se estén dando fondos por recompensar las denuncias, cuando hemos visto que hay mucha gente que está denunciando, obviamente no partidaria hacia el gobierno y no afín al gobierno, están denunciando que hay muchas arbitrariedades en cuanto a las detenciones. Entonces, hay una información que me llama la atención y a la vez me hace pensar que tienen una estrategia tan corrupta de que se inventan nuevas cosas para poder llenarse los bolsillos de dinero. Lo voy a poner ahora en pantalla porque sí, hasta me indigna estarlo leyendo porque abominable, así como lo digo. Dice, El Salvador pone en secreto el uso de fondos para recompensar denuncias a las maras. Estamos viendo que le estaba pagando o se le estaba dando incentivos a la gente que denunciara pandilleros, pero se pone en secreto quiénes fueron, se pone en secreto cuánto dinero se dio. O sea que posiblemente ellos mismos, los mismos personajes que nos están gobernando, han de estar denunciando y ellos mismos han de estar cobrando las recompensas. Entonces, ¿cómo podemos llamar a este tipo de situación? O sea, ¿qué nombre se le puede dar? Porque por lo menos a mí me indigna este tipo de situación, que nos están robando descaradamente y todo tiene reserva durante 7, 5 años. Totalmente. Y eso último que has dicho, básicamente eso es lo que hacen ellos con la administración pública. Reservan la información, ocultan la información, le mienten a la gente. El marketing te dice una cosa, pero en la práctica la información que debería de ser pública la reservan para 7 u 8 años. No sabemos, por ejemplo, a cuánto asciende el presupuesto de la Asamblea Legislativa en cuanto a masa salarial se refiere. Por ejemplo, ellos dijeron que el dinero iba a alcanzar cuando nadie roba, pero no han hecho público, cuando tienen todas las de hacerlo, de decir, miren, nosotros sí estamos reduciendo las contrataciones de plazas en la Asamblea Legislativa, nosotros sí estamos ahorrándole dinero al Estado. Y esta administración de este presupuesto para denuncias, ¿de dónde viene ese dinero? ¿Y a quién se lo están entregando? O sea, todo esto lo ocultan. Y en el caso anterior hablábamos nosotros de condiciones que Estados Unidos está poniendo y básicamente es que procesen a sus funcionarios que son corruptos. Aquí hay dos casos claros. El primero, que responde a estos pactos que ellos mantienen en la oscuridad, es que ha quedado constancia de que este gobierno ha pactado con criminales, ha pactado con las principales pandillas de este país y ha quedado constancia que altos funcionarios de este gobierno
fueron piezas claves de esas negociaciones. Incluso el director de Tejido Social de El Salvador está claramente señalado en una investigación periodística seria de haber ayudado a que un cabecilla importante de una pandilla de este país lo sacaran del sistema penal sin haber cumplido su condena y que lo movieran a otro país, específicamente a Guatemala. Ese es un claro caso de cómo ellos pactan por debajo de la mesa, de cómo ellos mienten y le ocultan información a las personas. Al inicio de la administración de este gobierno se prometió que se iba a instalar las ICIES y se hizo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos mismos lo promovieron, Ellos mismos lo promovieron y esa promesa no la cumplieron. ¿Por qué? Porque la CICIES hizo una serie de recomendaciones de casos de corrupción que llamaron la atención durante la pandemia. Es decir, durante el periodo en donde la gente estaba confinada en su casa, donde la gente tenía hambre, donde la gente había perdido sus empleos, donde la gente había cerrado sus negocios, ellos hicieron sus negocios y la CICIES documentó eso y le recomendó eso, le pasó esos casos a la Fiscalía General de la República. ¿Y qué pasó? Pues esos casos quedaron engavetados después de que ellos golpearon a la Sala de lo Constitucional, pusieron a sus magistrados y también pusieron a su propio fiscal. Entonces eso es lo que la operatividad de este gobierno, ocultar información para proteger lo único que les interesa, que insisto, es la imagen de su presidente. Hemos visto en la primera pregunta que la situación de El Salvador no es confiable. Estamos viendo que países y entidades internacionales no confían en El Salvador por los actos de corrupción. En la segunda pregunta vimos que esta situación se está saliendo de las manos porque nos están robando descaradamente, pero ahora viene lo tercero y lo más delicado de las cosas, que lo voy a poner acá en pantalla. Estamos viendo que El Salvador, aquí según esta información, está en una crisis fiscal, o sea que estamos hablando que ya no hay solución. Cuando nosotros ocupamos la palabra crisis, estamos diciendo que ya estamos en lo último, ya estamos prácticamente perdiendo toda esperanza de poder solventar el problema. Entonces, estoy viendo aquí en esta información que dice que los planes del gobierno para evitar la crisis fiscal, la reforma de pensiones, créditos y vender más deuda, o sea que está haciendo factoraje con la deuda estatal. Nos van aquí, bueno, a mí no, porque todavía no he cumplido la edad, pero a los salvadoreños, a los compatriotas, a los hermanos, les van a quitar las pensiones para poder ocuparlo ahí y pagar las deudas que ellos mismos han provocado. Vamos a pedir más créditos. ¿Quién más nos va a dar créditos si nadie confía en nosotros? Porque tenemos el Bitcoin, que es una moneda súper volátil. Bueno, ni moneda es una cripto, es una pseudo moneda, que es una moneda tan volátil. Entonces, ¿cómo vamos a poder afrontar este tipo de problemas? Esta noticia es algo a lo que realmente la ciudadanía debería de prestar bastante atención. Esto que está sucediendo con la crisis fiscal es lo que va a marcar la pauta del desarrollo de este país para los próximos años. Y eso que hemos visto ahí, primero, nos muestra a todas luces que uno de los componentes, en esa nota que hizo el Faro, el gobierno tiene tres opciones: negociar con el FMI la reforma de pensiones, de la que, como tú bien has dicho, probablemente le metan mano a los ahorros de los salvadoreños, y vender más deuda. La negociación con el FMI no se va a dar porque ellos también la han condicionado y la han condicionado a que sean transparentes y a que sean democráticos, y este gobierno no lo va a hacer. Ellos lo saben y el FMI lo sabe. Esa opción queda descartada. La opción de vender más deuda, eso básicamente se traduce en que tienen la tarjeta de crédito topada, van a volver a tener más crédito en esa tarjeta y la idea es volverla a topar. Eso es insostenible para el desarrollo económico de este país. Y lo último que vemos es la reforma de pensiones. Y yo creo que cuando tú lees con detenimiento esta nota, el plan del gobierno va encaminado hacia eso, porque no tienen más opciones, no tienen dinero. Y dentro de esta crisis fiscal yo hago un paréntesis importante. La estrategia del Bitcoin fracasó totalmente. Los bonos Volcán que iban a vender fracasó totalmente. La criptomoneda se ha devaluado. Y aquí hago otros paréntesis dentro de eso que estoy diciendo. Hace poco más de un mes, esta criptomoneda valía alrededor de $60,000. $60,000 valía un Bitcoin. Ahorita probablemente esté entre los 19 y 20 mil dólares. Es decir, se evaluó mucho más de la mitad. Y aún así, aunque se evaluó más de la mitad, el presidente tuiteó
que había ido a comprar más Bitcoin, que había gastado 1.5 millones de dólares en más Bitcoin, a pesar de que ya había tenido grandes pérdidas, a pesar de que fondos de los salvadoreños ya habían representado grandes pérdidas en este juego de casino que él está haciendo. Eso sucedió días antes de que nosotros viéramos cómo las calles de nuestro país se inundaban, de que nosotros viéramos cómo los hospitales de nuestro país caía agua del cielo Del falso techo. en, Sí, en, el cielo en los falso. quirófanos. Eso es inaudito. Pero el punto con esto es que lo que ellos necesitan ahorita es comprar tiempo. Necesitan comprar tiempo con cierta estabilidad económica del país para poder llegar al gran objetivo que tienen en el corto plazo. ¿Y cuál es ese gran objetivo? La reelección presidencial. ¿Cómo van a maquillar la crisis económica de este país? ¿Cómo van a comprar tiempo para llegar a esa reelección presidencial? Con la reforma de pensiones. Y van a hacer algo que ellos saben hacer muy bien: vender humo, vender marketing, y le van a mentir a la gente. Van a decir que van a promover una reforma de pensiones histórica, nunca antes visto en nuestro país, pero tiempo después nos vamos a dar cuenta que tocaron los ahorros de los salvadoreños. Eso es lo El, que está pasando en este país. el detalle es, y a mí a la vez me alegra, pero tengo como un 50% de alegría y un 50% de preocupación, pero te voy a compartir mi 100% mi 50% de alegría. Es que la gente se está dando cuenta que todo lo que se habló, el multiverso de Nayib Bukele, porque él hablaba acerca de ayudarle al pueblo y hoy que está allí no lo hace, o sea, se está contradiciendo en el multiverso porque el Nayib del pasado no es idéntico al Nayib del presente, es una persona completamente diferente. Eso me alegra porque la gente se está dando cuenta en su cara, Sí. se está exponiendo la verdad. Eso me alegra, pero a la vez me preocupa. El otro 50% es preocupación porque aparte que yo me estoy alegrando que la gente está dándose cuenta y está descubriendo, estamos llegando a un punto en que ya no va a haber vuelta atrás. Esto ya el país se lo está acabando. Él habla de los 30 años, de los 20 años, etcétera, etcétera, siempre echándole la culpa a los mismos de siempre. Pero hoy en día, en el transcurso de 3 años de gobierno, El Salvador está pero liquidado. Ha habido un tsunami, por decirlo así, de problemas los cuales no se pueden sostener. Y es por eso que viene mi otra interrogante, después de hacer toda esta alegoría. ¿Cuál sería el principal problema que vos podés ver ahorita en el país? Yo sé que hay problemas sociales, hay problemas económicos, hay problemas judiciales, hay diferentes tipos de problemas, pero ¿cuál es el principal que se debería erradicar? Mira, hago una explicación importante con esto. Lo que sucede acá es que con la llegada de Nayib Bukele al gobierno, con la llegada de la nueva asamblea y sus alcaldes, después de las elecciones de 2021, retrocedimos democráticamente en este país. Si tú me hubieses hecho esa pregunta hace 2 años y medio, hace 3 años, ¿cuál es los principales problemas de este país? Yo te pudiese decir con toda contundencia que el principal problema de este país es atender a la ciudadanía que el día a día le duele, a aquella gente que le duele no saber si va a poder llegar a fin de mes, no saber si va a poder pagar el recibo de luz. Aquellos jóvenes de mi generación que en este país no tienen las condiciones necesarias para acceder a una vivienda digna, que al no acceder a una vivienda digna tienen una frustración de que no pueden salir de las casas de sus padres, y esto les genera incluso problemas en su salud mental, que viven en un país en el que la salud mental no es prioridad en la salud pública, y pagarte un psicólogo en este país es un lujo y es una necesidad de salud que no podés atenderte. A esa gente la vida le duele, y a esa gente hay que ponerle en la mesa una serie de políticas públicas para realmente desarrollar este país y atender esas necesidades, y simplemente que la vida les deje de doler. Pero después de lo que ha pasado con este régimen autoritario en los últimos años, el problema más latente ahorita es la alta polarización. Este marketing, esta propaganda ha sembrado demasiado odio en nuestra sociedad. Hasta cierto punto también en algunas esferas de nuestra sociedad ha sembrado demasiado fanatismo, y eso va a generar en un futuro una crisis. ¿A qué me refiero con esto? Este es un gobierno, ahorita están hablando de reelección, y para la comunidad internacional y para la prensa esa es la última pieza que hace falta
para que esto realmente se consolide como una dictadura a todas luces, sin matices, una dictadura salvadoreña. Y esta dictadura, esta futura dictadura salvadoreña, porque hacia eso vamos, se rige bajo una sola persona. Y hay dos tipos de dictaduras. Hay aquellas que dependen del proyecto de una sola persona, como es el caso de El Salvador, y hay dictaduras que dependen de un proyecto mucho más amplio, de un proyecto partidario, como lo que tú puedes ver en Venezuela o en Cuba. ¿Qué es lo que sucede en nuestro caso? Cuando un régimen autoritario, cuando una autocracia se rige bajo la figura de una sola persona y que esta persona representa ser una piedra angular, esta persona autoritaria, esta autócrata que es la piedra angular de este proyecto, mantiene unido todo este proyecto autoritario. Él es lo que sostiene a sus diputados, lo que sostiene a magistrados, lo que sostiene a sus ministros, a fiscales, a las fuerzas de represión de este país también. ¿Y qué es lo que él tiene que hacer para mantenerse en ese poder? Él tiene que recompensar a quienes le permiten regocijarse en las mieles del autoritarismo. Y lo hace con cierta cautela, porque una persona de este tipo se enfrenta a un gran problema y es adentro de su mismo proyecto, del proyecto de la N, digamos, también se presentan rivales, personas que creen que van a ser el siguiente sucesor. Y lo hemos visto al interior de este partido, cómo ya ha apartado a un ministro y cómo incluso al mismo alcalde capitalino lo ha hecho a un lado, porque no hay sucesor. El único sucesor es él mismo. Pero estas dictaduras, estas autocracias que se rigen con una sola persona como piedra angular, en algún momento caen y se derrumban. Y cuando se derrumban, no necesariamente debe ser motivo de celebración para nosotros, los demócratas que defendemos y protegemos la República. Buen punto. En ese momento lo que nos vamos a enfrentar es a otra crisis, a algo bastante caótico, porque este personaje ya ha dinamitado y ya ha dinamitado las instituciones democráticas de este país y nos ha hecho retroceder democráticamente. O sea, cuando esto se acabe, nos toca sí o sí reconstruir. Y hasta cierto punto es un legado demasiado injusto, porque en lugar de construir, nos toca reconstruir. Y eso ya es una realidad. Eso es algo que no nos lo podemos saltar. Entonces, ese es el principal problema. El odio que ha sembrado, la polarización que ha sembrado, en un futuro vamos a tener que lidiar con ello para poder reconstruir un país cuando este autócrata ya no esté en la silla presidencial. Así es. Bueno, yo quisiera dar también mi opinión, pero muy personal, así como ciudadano, que si lo podemos ver desde muchos puntos de vista, cada quien puede definirlo, pero mi definición, perdón, sería el principal problema, la bancada Cian. Ese es el principal problema porque si lo vemos desde el punto de vista del dictador, el dictador no tuviera el poder que tiene si no tuviera sus títeres puestos. Porque realmente él es el que toma las decisiones, él les pasa el papelito y les dice qué es lo que tienen que hacer. Si nosotros, como pueblo, en las siguientes elecciones, tratamos, porque creo que no se va a poder erradicar completamente a la bancada Cian, pero por lo menos debilitarla, sería un gran avance, el cual tendríamos como salvadoreños en el proceso de la reconstrucción de la democracia. Porque ahí no pudieran hacer ni deshacer como lo están haciendo hoy en día. Pero, Andy, hemos llegado a la mitad de nuestro programa y quisiera pedirte que si me podés regalar por lo menos unos 3 minutos en lo que vamos a un espacio publicitario de nuestro anunciante y también recordarles a la población que tenemos el Foca Coin de la semana, que es la parodia dedicada a la bancada Cian y a todo lo que tenga que ver con la N. Así que me esperas un momento, ya regreso por ahí. Excelente. Bueno amigos, muchas gracias por estar con nosotros acá en nuestra primera parte. Ya llegamos a la mitad. Vamos a lo que es el Foca Coin de la semana. Luego vamos con nuestro anunciante. Y aparte de eso quisiera comentarles que en esta segunda parte vamos a estar hablando muchos temas de interés nacional, los cuales pueden ser de mucha información para todos ustedes. Hemos estado analizando con Andy todo lo que está pasando en nuestro país y lo que se viene de hoy en adelante. Así que no se muevan de ahí, ya venimos en unos 2 minutos o 2 minutos y medio. Ya estamos por regresar. Y el Foca Coin de la semana es para... Le pido que por favor cierre los ojos. Ciérrelos.
No tenga vergüenza de quien esté a la par. Ya pueden abrir los ojos. Pero ya es demasiado tarde. Ya no hay nada que se pueda hacer con su dinero. Ya llegó el mago llegó. Muy bien, Foca. Premio. Ahí va. Eso es. Cuando el derecho es injusticia para ti y la palabra de un hombre es la ley, tiempo es de unirnos y actuar como una grey, aunque eso implique sacrificio o ser mártir. Despierta, pueblo mío, ¿no ves qué está pasando? Las decisiones que él toma pronto te afectarán a ti. En infragante violación, sin importarle las familias o la nación, con que se cumplan sus caprichos él es feliz, pues la ley y los jueces le obedecen a él. Despierta, pueblo mío, ¿no ves qué está pasando? Las decisiones que él toma pronto te afectarán a ti. Pruebas tras pruebas de tratados con el mar, sin mencionarlos o explicarlos a su gente, con amenazas a la prensa y un gozar. Se calla todo aquel que es disidente. Despierta, pueblo mío, ¿no ves qué está pasando? Las decisiones que él toma pronto te afectarán a ti. Despierta, pueblo mío, ¿no ves qué está pasando? Las decisiones que él toma pronto te afectarán a ti. Bueno amigos, bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa. Para Movimiento Libertad y para mi persona es un honor, es un placer y un privilegio estar nuevamente acá sirviendo a la población, demostrando en este programa sí hablamos con la verdad y no hablamos lo que nos conviene. Así que en esta noche hemos estado hablando acerca de la confianza
que la mayoría de la población tienen el régimen de excepción. Yo creo que estamos a un 50 y 50. El 50% de las personas no confían en el régimen de excepción y el otro 50% de las personas podemos dividirlo en 25-25, los cuales el 25 sí confían y el otro 25 tienen dudas porque están viendo mucha mano peluda, así como decimos los salvadoreños. Pero bueno, en esta ocasión tenemos aquí como invitado a Andy Feiler, el cual es director ejecutivo del partido Nuestro Tiempo y es vocero también del partido Nuestro Tiempo. Andy, bienvenido a la segunda parte y muchas gracias por acompañarme y prácticamente por haber aceptado la invitación. Con gusto, con gusto. Ok, vamos a empezar nuestra segunda parte del programa haciendo la siguiente interrogante. Lo voy a poner ahora en pantalla. La siguiente interrogante dice: ¿las nuevas leyes amenazan nuestros derechos? Estamos hablando de las nuevas leyes porque estamos viendo noticias como esta, la que tenemos en pantalla. El Salvador, reformas legislativas amenazan derechos fundamentales. Estamos hablando de una nota periodística internacional porque la gran mayoría de veces las personas que son detractoras a la información que nosotros presentamos dicen, oh, solo los medios tradicionales utilizan los mismos medios vendidos. No, estamos hablando de una nota internacional, o sea que es alguien imparcial la que está hablando de este tipo de cosas. Entonces, ¿las reformas legislativas amenazan los derechos fundamentales de los salvadoreños? Andy. Totalmente. Y bueno, en este bloque tú ponías el caso que realmente responde a eso y es el régimen de excepción. De hecho, esto abrió la puerta para que medios internacionales voltearan a ver a El Salvador y vieran cómo aquí se están violentando los derechos humanos. Y es que en las encuestas lo dice, la gente responde, si bien es cierto que hay una gran cantidad de personas salvadoreñas que creen que el régimen de excepción atiende en el corto plazo inmediatamente el tema de la inseguridad, está bien. Todas las personas quieren tener más seguridad. Pero esas mismas personas, cuando tú les preguntas, ¿está de acuerdo que se le suspendan algunos derechos constitucionales bajo el régimen de excepción? Y le explicas puntualmente cuáles son esos derechos de los cuales ellos no van a poder contar, no contamos dentro de este régimen de excepción, y todas las personas te responden que no están de acuerdo. Una gran cantidad de personas te dicen que no están de acuerdo. El tema de los niños, las penas que han puesto para niños y adolescentes, y aquí hay gente que dice, mire, pero sí, a mí la renta me la cobra un adolescente que no es adulto, y yo sí estoy de acuerdo que se les juzgue tal cual, pero ¿qué pasa? Ahorita hemos visto en este régimen de excepción que gente inocente ha muerto en las cárceles, que ha sido apresada y que posteriormente ha muerto en las cárceles. Gente que no tiene nada que ver con la delincuencia. También queremos que niños que no tienen nada que ver con la delincuencia sufran esas condiciones o que pongan en riesgo su vida. Lo vimos hace poco, el de un joven con problemas de discapacidad mental que fue detenido por este régimen de excepción, y vimos cómo la madre había presentado una serie de pruebas que comprobaban que era una persona que discapacitada, pero las autoridades no hicieron nada. Entonces, ahí es donde uno tiene que poner en primer lugar, tiene que poner al centro la vida de todo ser humano, y es que no pueden pagar justos por pecadores, como se dice. Y con esas cosas se están violando tratados internacionales, se está poniendo en riesgo de la vida de estas personas y han dejado una larga cola de derechos humanos que se han violentado. Esto, lo que sucede hoy dentro de este régimen de excepción, en un futuro les va a pasar una factura que no van a poder pagar. Y los principales que tienen que asumir las consecuencias de esto son los diputados. Ahorita ellos se sienten muy contentos gritando buquelismo, literalmente, allá con nuestros compatriotas en Estados Unidos. Ellos se sienten todos plenos y poderosos en andar gritando reelección, pero esas personas no asumen que el cargo y el fuero no es eterno y en algún momento tienen que pagar las consecuencias, porque este régimen de excepción, este régimen autoritario que se ha instalado en nuestro país, cuando se rige bajo la figura de una sola persona, se sostiene con dos pilares: corrupción y represión. Y esos dos pilares en algún momento tienen que ser procesados por la justicia. Y hay personas que en este momento se sienten plenas y poderosas, pero en un futuro van a tener que enfrentar las consecuencias de la justicia. Estamos hablando que ahorita tienen sangre en sus manos.
Hay vidas humanas que Sí, se han perdido dentro de este régimen de excepción, inocentes. vidas inocentes. ¿Quién va a responder por ellas? Eso va a ser histórico, porque Se habla, vivimos en un país que todavía fue testigo de las consecuencias que nos dejó el conflicto armado. Pero este régimen de excepción también va a dejar unas serias consecuencias para un futuro en donde la justicia va a tener que procesar y atender y responder y dar reparación a las víctimas. en Procesar a este los régimen culpables de, y reparación a las víctimas. en este régimen de excepción podemos ver que es la carta principal para la corrupción del gobierno. Hemos visto que eh, se está escondiendo la información pública. Hemos visto que la represión está en la orden del día. Hemos visto que ellos hacen y deshacen con los derechos y con las vulneraciones que se le hace a la población. Porque con el hecho que te capturen y no te puedas defender dentro de 15 días, ya con eso internacionalmente he visto como una violación grave a los derechos humanos. Pero lo que más me llama la atención es lo que empezaste a decir, de que hay leyes para niños. O sea, ¿cómo puede venir? Yo sé que hay niños que son buenos, hay niños que son malos, hay niños que ni siquiera piensan como niños, sino que tienen una mentalidad adulta. Pero no podés generalizar el uno o dos casos y podés decir todos son así. Eso no se puede. Porque de hecho hasta la UNESCO tiene sus propias leyes con la niñez, o sea, a favor de la niñez. Estamos hablando de una situación tan aberrante, una situación tan incómoda, que hasta ver este tipo de imágenes que les voy a poner en la pantalla, del presidente actuando o dando declaraciones con soberbia, a mí me causa mucho malestar para serte sincero. Pero una de las reformas legislativas que me llaman mucho la atención y hemos estado tocando ese tema posiblemente inconscientemente antes de llegar al meollo del asunto, que es lo que vamos a hablar ahorita, es la reelección. Él sabe que si se reelige, él va a estar tranquilo, pero yo creo que psicológicamente él está tan dañado y sabe todo lo malo que ha hecho, sabe las consecuencias que trae todas las decisiones que ha tomado, o sea, decisiones en actos de soberbia, que está buscando la reelección, pero a diestra y siniestra. Entonces aquí viene una de las interrogantes que quisiera hacerte, Andy. ¿Será que la reelección es la única opción que a él le queda para poder seguir sintiéndose cómodo en el país? Todo lo que este régimen está haciendo en este momento es para eso, es para que él se pueda reelegir. Y como te digo, es que este es un proyecto político que llegó al poder y que no ejecutó, no puso sobre la mesa un plan de país serio. Han improvisado en la marcha. El Bitcoin es una clara muestra de la improvisación de este gobierno. El régimen de excepción es otra clara muestra de la improvisación de este gobierno. ¿Dónde está el plan control territorial? No existe. Lo que tienen es régimen de excepción, porque no había plan control territorial. ¿Y a dónde está todo el dinero? ¿Dónde está el dinero con el que contribuyen los salvadoreños honrados que pagan sus impuestos y que trabajan día a día? ¿Por qué el dinero no alcanza? Pero ellos han tratado de maquillar todo y el camino, la meta es la reelección. Y así como ahora nosotros somos testigos, tú pusiste el escenario del Nayib del pasado con el Nayib del presente, este Nayib de hoy va a ser dentro de poco otro Nayib del pasado. Y el Nayib del Sí, sí, futuro sí. que nos espera, cuando él sea, si se logra reelegir y que consolide una dictadura en ese país, va a ser muy distante a lo que ahora vemos. Si lo que vemos ahora ya de por sí es autoritario, lo que nos espera en un futuro, si esta persona se logra reelegir, va a ser sumamente grave para este país. Y eso es lo que la ciudadanía, y como nosotros también como opositores tenemos la responsabilidad de hacer ver a la ciudadanía. Él dice cierren los ojos, pero nosotros decimos abran los ojos, vean hacia dónde nos llevan, vean cómo gobiernan, vean lo que hacen sus diputados. Y tú señalaste algo muy importante. En el corto plazo, la batalla más importante dentro de la política electoral es en la Asamblea Legislativa, porque si esta persona se logra reelegir, el gran freno de mano va a estar en la Asamblea Legislativa. Y es ahí donde se vuelve completamente inminente arrebatarle esa mayoría en la Asamblea Legislativa para que deje de hacer y deshacer a su antojo. Eso es lo que tenemos, es la meta más importante para Eso. la ciudadanía crítica, para la ciudadanía que defiende para los demócratas. Ese es el reto que tenemos en el Así corto es. plazo, todos los demócratas. Ahora bien, voy a poner en pantalla la siguiente interrogante. Y sería la siguiente.
¿Cuáles son las propuestas de nuestro tiempo? Te digo porque quisiéramos conocer un poco acerca del trabajo que está haciendo nuestro tiempo para ayudar a rescatar la democracia de nuestro país. Yo creo, y no me cabe la duda de que ustedes y otros partidos políticos más han estado en constante apoyo a la población proponiendo leyes. ¿Cuáles serían las leyes o cuáles serían las propuestas que ustedes han llevado a la Asamblea Legislativa y se las han bloqueado porque simplemente son buenas y son, podemos decirle, personas que no se dejan ayudar? Bueno, en el caso específico de la Asamblea Legislativa ha sido una dinámica bastante difícil porque al tener ellos la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, pues básicamente proponer ya no es suficiente, porque básicamente estas propuestas ni siquiera llegan a la junta directiva para que después puedan pasar al pleno y puedan ser discutidas entre todos los diputados. Cuando ellos aprobaron la ley del Bitcoin, nuestro equipo legislativo propuso que se dejara, que propuso una reforma para garantizar que los salarios de todos los salvadoreños se sigan pagando en dólares y que en ningún momento se vayan a pagar con Bitcoin. Es una propuesta que no escucharon. Y ellos, si ellos realmente tienen claridad y son honestos y le garantizan a los salvadoreños que en algún momento sus salarios no se van a pagar con esta criptomoneda volátil y que pierde tanto su valor por la misma volatilidad que tiene, ¿por qué no atienden una propuesta tan sencilla y tan sensata como, miren, pongámosle un candado a esto y garanticemos que realmente los salarios de todos los salvadoreños se sigan pagando en dólares? ¿Por qué no escuchan ese tipo de propuestas? También nosotros tenemos un concejal en la capital del Salvador. Digamos que la dinámica aquí ha sido un poco mejor que en la Asamblea Legislativa, por un hecho muy sencillo. El voto de nuestro concejal es importante a la hora de tomar decisiones presupuestarias dentro del Consejo Municipal de San Salvador. Y eso nos permite a nosotros demostrarle a la ciudadanía en este contexto que, como te dije hace un momento, es un contexto demasiado polarizado, en donde el régimen, por medio de su propaganda, siembra odio y creen que lo que hace la oposición es solo oponerse por oponerse. Nosotros tratamos de demostrar que la política sí es útil y que la política sí se pueden obtener buenos resultados y beneficios para la ciudadanía. Por medio de nuestro concejal de San Salvador, pues hace poco se pasó y se aprobó la iniciativa de cero privilegios. Esa iniciativa básicamente consistía en eliminar algunos privilegios y reducir algunos con los que han contado siempre los concejales de esta alcaldía. Por ejemplo, cuando estas personas tienen omisiones oficiales, se les dan viáticos, pero era un monto demasiado alto y con esta iniciativa de cero privilegios se logró que esos viáticos se puedan reducir en un 30%. O cuando tienen estas mismas omisiones oficiales, para nosotros, al criterio de nuestro tiempo, era demasiado indignante decir por qué un concejal, por qué el alcalde, para ir a una misión oficial a Estados Unidos, se tiene que pagar un vuelo en primera clase. Era inaudito para nosotros. Y con esa iniciativa nosotros prohibimos por completo que cualquier funcionario de la alcaldía pueda viajar en un vuelo de primera clase. Entonces, con ese tipo de propuestas, nosotros lo que queremos demostrar es que la política sí es útil, que no nos oponemos a todos solo por oponernos, que podemos proponer, y básicamente esa es la hoja de ruta también con la que nosotros aspiramos para presentarnos a las siguientes elecciones y, como hablábamos anteriormente, arrebatarle esa mayoría que tiene el régimen actualmente y demostrar a la gente que es importante, uno, que haya balance de poder y que ese balance de poder se pueda hacer con personas decentes, con personas que entiendan que la política sí es útil y con personas que pueden poner al centro de la discusión política propuestas que sí beneficien a la ciudadanía y que no beneficien solo a los grupos políticos. Ok, me llama mucho la atención en que estabas comentando que cero privilegios, y no, esa fue la principal carta de presentación de nuevas ideas, que no iban a tener privilegios. O sea, fue la principal crítica, y o sea que todo este tiempo que ellos han estado ahí se han estado nutriendo de los anteriores privilegios que tenían los que iban saliendo, y ahora ellos tenían privilegios y todavía más, o seguían con la misma rueda de caballito. Lo puedes ver eso muy puntualmente en la Asamblea Legislativa, pero yo aquí insisto, ellos han reservado la información, le han ocultado a la ciudadanía. Si ellos dijeron que iban a eliminar todas esas cosas, ¿por qué no le rinden cuentas a la ciudadanía y le dicen, miren, hemos contratado menos personas, miren, no estamos cobrando el bono, miren, no tenemos seguro médico privado, miren, no tenemos un exceso de guardaespaldas?
Pero hay información que sí ha salido a la luz y, por ejemplo, la bancada oficialista, solo la bancada oficialista, cuenta con 12 vehículos en la Asamblea Legislativa. Y no solo les han asignado 12 vehículos que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, sino que a cada vehículo le han asignado vales de gasolina. Básicamente, cada vehículo hace uso al mes de $400 en gasolina. En tiempos como estos, con esta inflación que tenemos, con la crisis fiscal que tenemos enfrente y que sabemos que a los salvadoreños el dinero no les alcanza y que les da miedo saber si van a llegar o no a fin de mes para cumplir con sus responsabilidades, estas personas llenan el tanque de estos vehículos que no son de ellos, que se los damos nosotros, con $400 al mes. Este es un gasto de $4,800 solo para atender la necesidad de gasolina de los vehículos de esta bancada oficialista. Entonces, ¿a dónde está aquella coherencia y a dónde está lo que ellos prometieron? Era mentira. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta en separar el humo que hay dentro de esta propaganda con la realidad que tenemos enfrente. Y a eso agreguémosle los casos de nepotismo, porque eso fue la principal carta de presentación de Nayib cuando empezó a despedir a un montón de familiares que estaban trabajando en diferentes entidades de gobierno. Yo sé que me recuerdo, y así podemos ir enumerando muchas cosas que hoy en día podemos decir, sigue la mentira, y la mentira es el pilar fundamental de este gobierno y de esta bancada oficialista. Así estamos. Andy, una cosa más, una pregunta más sería, porque ya casi estamos terminando nuestro programa, y sería la siguiente. ¿Cuál sería el consejo que le darías a la población en este momento? El consejo como representante de tu partido y el consejo como ciudadano común y corriente. Quisiéramos 2 recomendaciones. Claro, bueno, primero quizás el consejo como ciudadano salvadoreño es decirle a la gente que uno también entiende la decepción política que ha habido en este país, la decepción que nos dejaron políticos que gobernaron anteriormente, pero decirle a la gente que esa decepción no va a sanar y no la va a enmendar a alguien que está prometiendo sobre la base de mentira tras mentira. Y que básicamente se den cuenta, que indaguen, que lean las noticias, que no crean en todo lo que ven en los medios oficialistas, que no crean todo lo que dicen estos políticos en sus conferencias de prensa. Vean la realidad, platiquen con su vecino, platiquen con el vecino si el dinero les alcanza, platiquen con el vecino si conocen de una persona que ha sido detenida injustamente bajo este régimen de excepción, y dense cuenta que lo que tenemos ahora no solo es como los mismos de siempre, sino que es peor aún. Y a sabiendas de esto, si pueden platicar esto con sus familias, con sus vecinos, aquí viene mi consejo ya como miren por el partido de nuestro tiempo, tomen muy en cuenta para las siguientes elecciones que están a la vuelta de la esquina, que el balance de poder es necesario, que no ha sido sano en estos años que una sola persona ostente el poder absoluto, porque eso dinamita nuestro país, nos hace retroceder y esas consecuencias las vamos a terminar pagando todos los salvadoreños en un futuro. El balance de poder es sano. En el corto plazo, démonos cuenta de lo que tenemos enfrente, no es lo que nos prometieron, y más adelante, a ellos que nos defraudaron con esas promesas falsas, pongámosles un balance enfrente para que no abusen, para que no sigan abusando del poder. Ese sería el consejo que yo les compartiría. Así es, muchas gracias, Andy. Gracias La a ti verdad, por la invitación. ha sido un programa muy bueno, cargado de mucha información, mucha opinión ciudadana y opinión política, también podemos decirlo así. Este día para mí ha sido un honor, ha sido un placer y un privilegio tenerte aquí, y espero tenerte nuevamente en un futuro programa. Espero que nos aceptes la invitación. Con gusto, con todo gusto. Y para todas las personas que nos han estado viendo, quisiéramos decirle que Movimiento Libertad siempre va a estar ahí defendiendo la verdad y fomentando la libertad de expresión mientras exista la República. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Recuerden que todavía tenemos la oportunidad de rescatar nuestra democracia, nuestra libertad y nuestra república. Todo está en ustedes y ahí está la clave. Ok, Andy, pasa muy buenas noches. Te veo próximamente en otro programa. Gracias, igualmente. Ok, buenas noches a todos.
sin censura.